Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema que está relacionado con las funciones inversas. Entonces, para definir funciones inversas, pues primero vamos a recordar lo visto para una función común y corriente. Entonces, recordemos, por ejemplo, expresando una función como un conjunto. Entonces tenemos un conjunto A que llamamos dominio. Y por ejemplo, tengo los elementos 1, 2, 3, 4. Y recordemos que los elementos del dominio son elementos únicos, no pueden haber elementos repetidos. Ahora, voy a tener un conjunto B que vamos a llamar rango. Y tengo, por ejemplo, los elementos 1, 4, 9, 16. Y le aplico su correspondiente función. Entonces acá podemos ver que es la función cuadrática y pues va a haber una relación única. Entonces, por ejemplo, al elemento 1 le relacionamos el 1, al elemento 2 el 4, al 3 al 9 y al 4 al 16. Entonces en este caso vamos a tener una función. ¿Cuál sería la función inversa de esta relación que tenemos acá? Entonces, función inversa. Entonces vamos a tener ahora el conjunto A va a ser el conjunto contenido o el conjunto que contiene los elementos del conjunto B de mi función. En este caso 1, 2, 4, 9 y 10. En la función inversa este va a ser mi dominio. ¿Listo? Entonces cuando yo quiero calcular la función inversa de una función dada, el rango que es de mi función va a pasar a ser mi dominio. Y por lo tanto vamos a tener un conjunto B que ¿qué elementos va a tener? Va a tener los elementos 1, 2, 3 y 4. Aplicando una función inversa, entonces vamos a tener que al elemento 1 le corresponde 1, al elemento 4 le corresponde 2, al elemento 9 le corresponde 3 y al elemento 16 le corresponde el elemento 4. En este caso este sería nuestro nuevo rango. ¿Listo? Entonces las funciones inversas simplemente es una nueva correlación donde el rango de la función original pasa a ser mi dominio y mi dominio original pasa a ser mi rango. Es una inversión total de la relación entre los elementos de mi función. ¿Listo? Ahora tenemos que ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos menos 2, 1, 0, 2 y por ejemplo tenemos en este caso 4, 1, 0 y 4. Entonces, por ejemplo, acá tengo mi elemento A, mi conjunto B, este va a ser mi dominio y este va a ser mi rango. ¿Listo? Entonces la relación que voy a tener es de esta manera: menos 2, 4, 1, 1, 0, 0 y 2 y 4. Ahora, ¿qué tengo que hacer para calcular la correspondiente función inversa? Entonces lo que hago es, mi nuevo conjunto A va a ser los elementos que tengo en el rango de mi función, que sería 4, 1, 0, 4, y mi conjunto B va a ser los elementos que tengo en mi dominio original, que sería menos 2, 1, 0 y 2. ¿Listo? Entonces voy a aplicar una función inversa, pero tengo que tener en cuenta los principios de una función. Los principios de mi función dicen que yo no puedo tener elementos repetidos en mi dominio. Podemos observar acá que tenemos el número 4 dos veces. Entonces, por lo tanto, cuando se presenta este caso es porque tenemos una función par, una función que tiene dos imágenes.
Por lo tanto, si queremos calcular la función inversa, debemos hacer una restricción del nuevo dominio. Por lo tanto, ¿cómo sería la función inversa en este caso? Entonces, solo tendríamos el elemento 4, 1 y 0. Por ejemplo, como imágenes vamos a tomar solo los números positivos. Por ejemplo, 2, 1 y 0. Entonces, a esta nueva función inversa, que es una función inversa restringida, le voy a asociar al 4 el número 2, al 1 el número 1 y al 0 el número 0, que es la función cuadrática en cierta forma. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esto. Si mi función, ya más adelante lo vamos a ver, es una función 1 a 1, entonces el intercambio de dominio por rango y viceversa simplemente me va a dar una función inversa única. Pero si tengo una función que no es 1 a 1, por ejemplo en este caso una función cuadrática, que es una función par, es decir, que si yo trazo una recta vertical que pase por el origen, voy a tener cierta simetría en la función y por cada elemento, digamos por cada par de elementos en el dominio, yo voy a tener dos pares iguales en el rango. Entonces, en ese caso, yo tengo que hacer una restricción de mi función para calcular la correspondiente inversa. ¿Listo? Esta es como la explicación y pues voy a dar un teorema que me permite verificar si dada una función y su función inversa son correspondientes, o la función f y la función g son y la función g es su función inversa. Entonces, para eso voy a escribir el siguiente teorema. Entonces, esta sería la definición formal de función inversa. Entonces voy a decir, sea f y g funciones tal que, entonces ¿qué vamos a tener en este caso? Que f compuesta de g de x, que es equivalente, ya sabemos a qué, a f evaluado con g de x es igual a x, y que g compuesta de f de x, que ya sabemos que es g evaluado con f de x es igual a x. Si tenemos estas condiciones, entonces decimos, en estas condiciones la función g es la inversa de la función f. Entonces, vamos a decir la función g se puede denotar como f a la menos 1 de x, donde, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que f de f a la menos 1 de x es igual a x, y lo otro sería f a la menos 1 de f de x igual a x. Entonces, ya sabemos, si nos dan dos funciones y calculamos las compuestas en ambos sentidos y obtenemos x, estamos diciendo que, por ejemplo, dada la función f, la función g va a ser su inversa y se denota con el símbolo f a la menos 1. ¿Listo? Entonces,
Para eso vamos a mirar los siguientes ejemplos. Entonces nos dice, entonces verifique que f de x y g de x son inversas. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, acá en este ejemplo, f de x es igual a 2x más 5 y g de x es igual a 1 medio de x menos 5 medios. ¿Listo? Entonces, queremos verificar que estas son funciones inversas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el criterio de acá. Entonces, tenemos que calcular f compuesta de g y g compuesta de f. Entonces vamos a empezar primero con f compuesta de g de x. Entonces ya sabemos que eso es equivalente a f de g de x. Entonces tengo mi función f y donde está x voy a reemplazar el valor que tiene g de x. Haciendo eso pues vamos a tener, entonces tenemos 2 multiplicado por x, pero en este caso x se convierte en g de x, que es 1 medio de x menos 5. Cierro paréntesis, luego sigue más 5. Operamos, ¿qué vamos a obtener? Multiplicamos este por este. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces 2 por 1 medio me da 2 medios de x menos 2 multiplicado por 5 medios me da 10 medios más el número 5. ¿Listo? Entonces resolvemos. Entonces 2 dividido 2 me da 1, por x me da x, menos 5 dividido 2 me da 5, más 5 tenemos que en este caso finalmente resolviendo, menos 5 más 5 me da 0, entonces finalmente tenemos que esto es equivalente a x. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular g compuesta de f. Es decir, tenemos que calcular g evaluado con f de x. ¿Listo? Entonces ahora me voy a centrar en esta función. Tenemos g de x, que sería igual a 1 medio por x, que colocamos en vez de x, colocamos el valor de f de x, que es 2x más 5, menos 5 medios. Resolvemos, y en este caso que tenemos multiplicando, entonces tenemos 1 medio por 2, me da 2 medios de x, 1 medio multiplicado por 5 me da 5 medios, menos 5 medios, entonces operamos y simplificamos. 5 medios positivo con 5 medios negativos da 0 y 2 dividido 2 me da 1, entonces simplemente esto nos queda x. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos comprobado en este caso? De acuerdo al teorema, si obtenemos para ambas composiciones el valor de x, podemos decir que la función g de x es la función inversa de f, o que f es la función inversa de g. De cualquier manera, la relación es directa. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar un ejemplo más. Entonces, por ejemplo, dado f y g, verifique que son inversas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para verificar que son inversas? Entonces, calcular f compuesta de g y calcular g compuesta de f. ¿Para qué funciones? Entonces, f de x va a ser equivalente a 5x a la 3 menos 6. Y g de x va a ser equivalente a raíz cúbica de x más 6 sobre 5. ¿Listo?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular f compuesta de g. Esto es equivalente a f evaluado con g de x, y pues vamos entonces a nuestra función f. Entonces, donde está x vamos a reemplazar por g de x, que es este valor que tenemos acá. Entonces tenemos 5 evaluado con g de x, pero g de x es raíz cúbica de x más 6 sobre 5. Entonces seguimos escribiendo f de x, esto va al cubo menos 6. ¿Listo? Simplificamos y ¿qué vamos a obtener? Entonces tenemos 5 raíz cúbica con potencia al cubo, se elimina y va a quedar x más 6 sobre 5 menos 6. ¿Listo? Seguimos simplificando. Entonces podemos sacar quinta queda 1 y finalmente queda x más 6 menos 6. Seguimos simplificando. 6 menos 6 me da 0 y finalmente obtenemos que esto es equivalente a x. Y ahora, para terminar de comprobar, ¿qué tenemos que hacer? Calcular g compuesta de f, que es equivalente a g evaluado con f de x. Entonces reemplazamos, ahora vamos a la función g de x. Entonces es raíz cúbica, donde está x, que vamos a escribir? Vamos a escribir el valor de f de x, 5x al cubo menos 6, luego sigue más 6, todo dividido sobre 5. Simplificamos. Entonces, si rompemos el paréntesis, ¿qué tenemos acá? Entonces menos 6 más 6 da 0 y va a quedar 5x al cubo sobre 5. Simplificando, 5 arriba y 5 abajo se eliminan, queda 1, va a quedar raíz cúbica de x a la 3, y finalmente pues tenemos raíz cúbica con potencia al cubo, se simplifican esas dos operaciones y finalmente va a quedar x. Entonces, en este caso podemos decir que dada la función f de x, 5x al cubo menos 6, su inversa es equivalente a raíz cúbica de x más 6 sobre 5. ¿Listo? Porque hemos comprobado esto. Vamos a mirar un ejemplo más. Entonces, verifique que f de x y g de x son inversas. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 2x menos 1 sobre x más 4, y tenemos g de x igual a 4x más 1 sobre 2 menos x. ¿Listo? Entonces, para comprobar esto, voy a hacerlo en dos partes. Tenemos que calcular, por un lado, f compuesta de g, y por el otro lado tenemos que calcular g compuesta de f. Entonces recordemos a qué es equivalente esto. Entonces es equivalente a f evaluado con g de x, y si hacemos eso, entonces vamos a tomar nuestra función f, que sería esta de acá, y donde esté x vamos a reemplazar por lo que tiene el valor de g de x. Entonces va a quedar, colocamos una línea, 2 multiplicado por x, pero x se convierte en g de x, o sea 4x más 1 sobre 2 menos x, luego sigue menos 1, y abajo tenemos x, que sería reemplazado por g de x, que sería 4x más 1 sobre 2 menos x más 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esas operaciones que tenemos ahí. Multiplicamos el 2 en esta parte por el fraccionario algebraico, y vamos a tener 2 multiplicado por 4x me da 8x,
2 multiplicado por 1, 8x, 2 multiplicado por 1 me da 2 y esto va a quedar dividido sobre 2 menos x y le vamos a restar 1. Abajo queda exactamente igual, entonces va a quedar 4x más 1 dividido 2x menos 1 más 4. Hacemos las dos operaciones correspondientes acá, que es una resta y suma de expresiones racionales algebraicas, y vamos a obtener que esto es equivalente entonces a ¿qué? Entonces por un lado le ponemos un 1 a esto, un 1 a esto para volver los fraccionarios. 2x, 2 menos x multiplicado por 1 me da 2 menos x. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar en cruz. 1 multiplicado por 8x más 2 da 8x más 2. Y 2x, 2 menos x multiplicado por menos 1, pues va a quedar menos 2 más x. Ahí hice un paso que es simplemente, como es signo menos, pues va a cambiar el signo de la operación. Y por abajo, ¿qué tenemos? Entonces vamos a tener 2x menos 1 multiplicado por ¿qué? Entonces hacemos en cruz. 1 por 4x más 1 me da 4x más 1. Y 2 menos x multiplicado por 4, entonces me da 2 por 4, entonces da 8. Y menos x multiplicado por 4 me da menos 4x. ¿Listo? Entonces hacemos ley de la oreja, pero antes podemos simplificar primero términos semejantes. Vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces, arriba tenemos tenemos 2 menos 2 me da 0 y 8x más x me da 9x dividido 2 menos x. Abajo, ¿qué tenemos? Tenemos 4x menos 4x da 0 y 1 más 8 me da 9 dividido 2 menos x. Hacemos ley de la oreja. ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar 9x multiplicada por 2 menos x. Y abajo va a quedar 2 menos x multiplicado por 9. Simplificamos términos semejantes, entonces 2 menos x arriba con 2 menos x abajo se cancela, 9 con 9 se cancela y finalmente vamos a obtener que eso es equivalente a x. Entonces por un lado ya hemos probado que f compuesta de g es equivalente a x. Ahora nos falta ver que g compuesta de f también nos dé x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mismo procedimiento. Entonces, en la función que vamos a tener g evaluado con f de x, reemplazamos y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, donde esté x, que vamos a reemplazar por f de x, como lo observamos acá. Entonces tenemos la función g, que es 4 multiplicada por x, pero x se vuelve f de x, es decir, 2x menos 1 sobre x más 4. Luego le sumamos 1 y ya tendríamos la parte de arriba. Ahora por la parte de abajo vamos a tener 2 menos x, pero x se convierte en 2x menos 1 sobre x más 4, que es el valor de f de x. Resolvemos y ¿qué vamos a obtener? Entonces en la parte de arriba, entonces tenemos el 4 lo multiplicamos como en el caso anterior por el numerador de mi fracción. Entonces 4 por 2x me da
8x, y 4 por menos 1 me da menos 4. Esto dividido x más 4 más 1. Y abajo, ¿qué tenemos que hacer? Romper el signo. Y para romper el paréntesis, para romper ese paréntesis van a cambiar los signos que están en el interior, los signos de mi numerador. O sea que va a quedar 2 menos 2x más 1. Quedaría de esta manera. Y acá escribimos 4x más 4. ¿Listo? Hacemos las operaciones de los fraccionarios que tenemos ahí. Entonces le colocamos un 1, otro 1 acá y hacemos las operaciones. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar arriba, x más 4 multiplicado por 1, me queda x más 4, que sería el denominador de mi suma, y multiplicamos en cruz. Entonces vamos a tener 1 multiplicado por 8x menos 4 queda 8x menos 4. Luego más 1 más sería x más 4 multiplicado por 1 quedaría x más 4. En la parte de abajo, ¿qué vamos a tener? Entonces 1 multiplicado por x más 4 quedaría x más 4, y x más 4 multiplicado por 2 queda 2x más 8, y 1 multiplicado por menos 2 menos 2x más 1 queda menos 2x más 1. Luego simplificamos la expresión y vamos a tener en la parte de arriba 8x más x me da 9x, menos 4 más 4 me da 0, o sea que arriba queda 9x, ahora dividido x más 4, y en la parte de abajo que tenemos 2x menos 2x me da 0, y 8 más 1 me da 9, todo dividido sobre x más 4. Luego hacemos ley de la oreja como en el caso anterior, y ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 9x multiplicado por x más 4, que sería los externos. Ahora los internos sería x más 4 multiplicado por 9. De igual manera, entonces simplificamos términos semejantes, x más 4 con x más 4 se cancelan, 9 con 9 se cancela, y finalmente obtenemos que el valor de esta función compuesta es equivalente a x. Por lo tanto, podemos decir que dada la función f, g de x es su función inversa, o de forma inversa también podemos decir que g de x, dada la función g de x, f de x es su función inversa. Entonces hemos verificado con estos tres ejemplos cómo mirar dos funciones y decir si son funciones inversas. ¿Listo? Bueno, ahora voy a realizar un ejemplo de cómo calcular una función inversa a partir de una gráfica. ¿Listo? Vamos a decir hallar función inversa de una gráfica. Entonces para eso me voy a tomar un minutico para hacer la correspondiente gráfica. Bueno, muchachos, entonces como pueden observar, acá hay una gráfica que representa una función f, y la idea es calcular la correspondiente función inversa. La vamos a poner, por ejemplo, de color azul. Entonces vamos a calcular f a la menos 1. Entonces, ¿cuál sería el camino para poder calcular esta función inversa? Entonces,
Por ejemplo, vamos a tener acá x y vamos a tener f de x. Vamos a hacer una tabla y vamos a sacar cierta información de la gráfica. Por ejemplo, ustedes pueden observar que para el valor número menos 5, ¿cuánto vale la función? En este caso la función vale menos 3. Por ejemplo, para el valor menos 3 en x, como lo pueden observar acá, el valor de la función es 0. Por ejemplo, en este punto de acá observamos que para x igual a 0 la función vale 1. Podemos ver acá en este punto que para el valor de x igual a 1 la función vale 3. Y finalmente en este punto de acá observamos que para 5 la función vale 5. ¿Listo? Entonces esta sería la representación o la tabulación de la correspondiente función que tenemos en este caso. Ahora, ¿qué hacemos para calcular la función inversa? Entonces la función inversa va a tener, entonces esto es f de x, ahora con f a la menos 1 de x, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que en x se van a tomar los valores que teníamos antes de f de x, o sea, menos 3, 0, 1, 3 y 5. Y para los valores de f a la menos 1 de x, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los valores que antes eran de x. Se intercambian los datos. Entonces vamos a tener menos 5, menos 3, 0, vamos a tener 1 y vamos a tener 5. ¿Listo? Entonces voy a graficar esos puntos en la misma gráfica que tengo acá. La voy a graficar de color azul. Entonces empezamos ahora con azul, menos 3, menos 5, o sea, en menos 3 que estaría acá, voy a bajar hasta menos 5. Entonces tendríamos este punto de acá. Luego, para 0 voy a tener menos 3. Entonces 0 sería este de acá, vamos a tener menos 3. Este sería nuestro segundo punto. Para el siguiente sería en 1, que sería acá, tenemos el valor de 0. Luego ponemos un punto ahí. Luego sigue para 3, vamos a tener 1, o sea, acá vamos a subir hasta 1. Y finalmente para 5 vamos a tener 5. Entonces 5, 5. Esos serían los correspondientes puntos de la función inversa. Ahora vamos a unirlos. Entonces por acá tenemos esta unión. Luego seguiría esta de acá. Luego esta de acá. Y luego esta de acá. La línea en azul sería la correspondiente función inversa. Quiero que observen lo siguiente. Si yo trazo, por ejemplo, de rojo, la función y igual a x, que es decir, es la recta que pasa por el origen, que tiene pendiente 1, voy a obtener lo siguiente. Entonces, obtengo esta gráfica de y igual a x. Quiero que observen, muchachos, la función inversa de f no es nada más que el reflejo de la función f con respecto a la gráfica y igual a x. ¿Listo? Entonces siempre que queramos calcular una función inversa, tenemos que calcular el reflejo o tenemos que graficar el reflejo de esa función. Es la forma como más sencilla de poder hacer estos cálculos. ¿Listo? Si no es muy clara la función o la gráfica, pues lo ideal es poder coger algunos puntos, y si no son curvas como esta, que son prácticamente rectas, sino son curvas un poco más suaves, entonces lo ideal es utilizar la recta y igual a x como si fuese un espejo y poder graficar la correspondiente función inversa. Recordemos que la función inversa es el reflejo de la función f de x con respecto a la recta y igual a x. ¿Listo?
Bueno, muchachos, ahora con respecto a las gráficas también hay que tener en cuenta algo muy importante. Eh, Decimos que si una función es una función uno a uno, entonces esta función tiene una función inversa única. ¿Listo? No hay que hacer ninguna restricción con respecto al dominio de la función inversa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si una función es una función uno a uno gráficamente? Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente gráfica. Entonces tenemos acá la coordenada x, esto que representa f de x, y por ejemplo tenemos la siguiente curva, ¿sí? Que representa una función cualquiera. ¿Listo? ¿Cómo podemos saber si esto es una función uno a uno? Simplemente, por ejemplo, tomamos este color rojo y si trazamos una recta horizontal en cualquier parte de la función, por ejemplo, si trazo una recta por acá, la función es una función uno a uno si la recta solo toca una vez la función. Como podemos observar en este ejemplo, al trazar la recta horizontal, la función es tocada en 3 puntos. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar? Que esta función no es una función uno a uno. Entonces decimos, no es uno a uno. Por ejemplo, tenemos la función siguiente. Voy a trazar un plano cartesiano. Entonces tenemos x, f de x, y por ejemplo trazo la curva siguiente. Entonces queremos saber si esa gráfica o esa función representada por esa gráfica es una función uno a uno. Por ejemplo, voy a tomar el color verde. ¿Y qué tengo que hacer para verificar si es una función uno a uno? Pues puedo trazar una recta horizontal en cualquier punto. Entonces, por ejemplo, trazo acá una recta, la gráfica es tocada en un solo punto, entonces pues ya con esta sola recta puedo verificar que la función es una función uno a uno. Pero ¿qué pasa si la trazo por acá? Evidentemente también vemos que la función es tocada en un solo punto. O por ejemplo otra recta por acá es tocada en un solo punto, por acá está tocada en un solo punto. Nomás por eso podemos decir que la función es una función uno a uno. Y si es uno a uno, ¿qué podemos decir también? Podemos decir que la función tiene una función inversa. Podemos calcular algebraicamente su función inversa. ¿Listo? Bueno, digamos que esto era simplemente una observación. Ahora vamos a mirar cómo hallar una función inversa algebraicamente. Digamos que esto ya es un poco más complicado, pero lo importante es que pues existen una serie de pasos para poder calcular la función inversa de forma correcta. Los voy a dar a continuación. Entonces, cálculo de una función inversa algebraicamente. Entonces vamos a tener los siguientes pasos. El primer paso va a ser, entonces, si tenemos la gráfica de la función, entonces lo primero que tenemos que hacer es probar si la función es uno a uno. Entonces eso se hace con la prueba de la recta horizontal. Entonces debemos graficar y probar si la función es uno a uno.
¿Listo? Entonces, ese sería nuestro primer paso. Ahora, segundo paso. En la ecuación con f de x, reemplazo f de x por y. ¿Listo? Entonces, donde esté f de x, vamos a poner la variable y. Ahora, tercer paso. Intercambio los papeles. Entonces, x se va a convertir en y se va a convertir en x. Es simplemente un cambio de variable. Cuarto paso, despejo la nueva variable y. Quinto paso, sustituyo y por f a la menos 1. Y si queremos verificar, podemos agregar un paso más. Verifico que es la inversa. F a la menos 1 de x es la inversa con el teorema. Entonces recordemos, tenemos que calcular f evaluado con f a la menos 1 de x, y esto tiene que ser igual a x, o evaluamos f a la menos 1 de f de x y tiene que ser equivalente a x. Entonces, de esta manera, después de realizar todos estos pasos, podemos comprobar si hemos calculado o hemos encontrado la función correcta. Eso es simplemente una verificación. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a mirar los siguientes ejemplos. Entonces dice, encuentre f a la menos 1 de x, es decir, la función inversa de, entonces, f de x igual a 6x más 14. ¿Listo? Entonces, véase la correspondiente gráfica, que sería el primer paso. Entonces, como es una ecuación de la recta, entonces sabemos que, por ejemplo, para el valor de x igual a 0, el valor es de 14, entonces aproximadamente está acá, un punto de la recta, y sabemos que la pendiente crece, que el corrimiento en el eje X es de 6 unidades, porque la pendiente es 6, y el corrimiento en el eje X es de 1, porque eso está sobre 1, y la elevación es de 6. Entonces tenemos que ir de 1, subimos 6 unidades, de 14 vamos hasta 20, entonces iría por acá. Como ya tenemos dos puntos, simplemente trazamos nuestra recta y vamos a obtener la gráfica que tenemos acá. Entonces, esa sería la gráfica de la función f de x igual a 6x más 14. ¿Listo? Entonces, simplemente esto es una verificación. Ahora vamos a mirar si esta gráfica es si esta función es una función 1 a 1. Entonces trazamos una recta horizontal donde tracemos, observamos que
toca la función en un solo punto, por acá también lo hace, por aquí abajo también lo hace. Entonces podemos decir que esta es una función 1 a 1, por lo tanto podemos calcular su función inversa. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Ese sería el primer paso. En segundo paso, miremos qué dice. Dice, en la ecuación de f de x reemplazo f de x por y. Entonces, si tenemos f de x igual a 6x más 14, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar f de x por y, o sea que va a quedar y igual a 6x más 14. ¿Listo? Luego, esto sería nuestro segundo paso. Como tercer paso, ¿qué nos dice? Nos dice, intercambio los papeles, x va a ser y va a ser x, o sea, ¿cómo quedaría en este caso? Entonces, acá donde está y vamos a colocar x igual, y donde está x vamos a colocar y, entonces va a quedar 6y más 14. Ese sería nuestro tercer paso. Nuestro cuarto paso es despejo la nueva variable y, entonces tengo que despejar esta y de acá. Entonces algebraicamente, ¿qué tenemos? 14 que está sumando, pasa a restar, o sea que queda x menos 14 igual a 6y, y finalmente para despejar la y, que vamos a tener 6 que está multiplicando, pasa a dividir, o sea que queda y igual a x menos 14, todo esto dividido entre 6. Esto va a ser equivalente a x sobre 6 menos 14 sobre 6. ¿Listo? Quinto paso. ¿Qué me dice el quinto paso? El quinto paso me dice, sustituyo y por f de x, o sea que esto quedaría por f a la menos 1 de x. F a la menos 1 de x va a ser equivalente a x sextos menos, podemos simplificar esto, mitad de 14 es 7 y mitad de 6 es 3, o sea que queda 7 tercios. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos calculado la correspondiente función inversa. ¿Qué nos quedaría por hacer? Pues verificar, pero simplemente pues es otro ejercicio. Vamos a mirar un ejemplo más. Simplemente me voy a restringir a la parte algebraica. Entonces, por ejemplo, tenemos f de x igual a 9 multiplicado por x menos 4 elevado a la 5. ¿Listo? Encuentre f a la menos 1 de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Como primer paso, entonces tenemos la función f de x igual a 9x menos 4 elevado a la 5. Entonces, primer paso que tenemos que hacer es cambiar f de x por y. Entonces, va a quedar y igual a 9 x menos 4 elevado a la 5. Segundo paso que tenemos que hacer es cambiar la variable y por x y la variable x por y, o sea que esto va a quedar x igual a 9y menos 4 todo elevado a la 5. Ese sería el cambio que hicimos. Nuestro tercer paso, que sería despejar la variable y, esta y que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos. 9 que está multiplicando pasa a dividir acá la x, o sea que va a quedar x sobre 9 igual a y menos 4 elevado a la 5. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces tenemos una potencia a la 5, al otro lado va a ser como una raíz quinta. Entonces va a quedar raíz quinta de x sobre 9 igual a y menos 4. Y para terminar de despejar la y, entonces
menos 4 que está restando pasa a sumar, o sea que va a quedar raíz quinta de x sobre 9 más 4 igual a y. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Voy a escribir la ecuación al revés. Y es igual a raíz quinta de x sobre 9 más 4. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Nuestro cuarto paso, que sería reemplazar y por f a la menos 1 de x. Luego va a quedar f a la menos 1 de x es equivalente a raíz quinta de x sobre 9 más 4. ¿Listo? Listo, eso sería todo lo que tenemos que hacer para calcular algebraicamente nuestra función. ¿Listo? Vamos a mirar un par de ejemplos más. Miremos el siguiente. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 1 menos x sobre 2 menos x. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero calcular la función inversa. Entonces, primer paso. En vez de f de x, ¿qué tengo que escribir? Y. Entonces va a quedar y igual a 1 menos x sobre 2 menos x. Segundo paso, donde está y voy a escribir x y donde está x voy a escribir y. O sea que esto queda x igual a 1 menos y sobre 2 menos y. ¿Listo? Tercer paso es despejar, entonces voy a empezar acá. Este factor que tengo acá, que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar, o sea que queda x multiplicado por 2 menos y igual a 1 menos y. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos estos dos términos, x por 2 me da 2x y x por menos y me da menos xy. Y esto va a ser igual a 1 menos y. Pasamos las y a la izquierda, las x a la derecha. En este término cruzado lo dejamos a la izquierda porque tiene y, o sea que va a quedar menos y que está negativa pasa a positiva, o sea que queda y menos xy igual a 1, 2x está positivo, pasa como negativo, 2x. ¿Listo? Ahora observemos acá. Podemos aplicar factorización. ¿Cuál es el factor común en este caso? Sería y. Y, factor común de quién? Entonces, y dividido y me da 1 menos xy dividido y, simplemente queda x, y esto va a ser igual a 1 menos 2x. ¿Listo? Ahora, como la y está sola, ya podemos simplemente despejarla. 1 menos x que está multiplicando pasa a dividir y vamos a obtener que y es igual a 1 menos 2x sobre 1 menos x. ¿Listo? Entonces, cuarto paso es reemplazar y por f a la menos 1 de x. Va a quedar f a la menos 1 de x igual a 1 menos 2x dividido 1 menos x. Listo. De esta manera hemos obtenido la correspondiente función inversa. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo más. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de 2x menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo primero que hacemos, queremos calcular f a la menos 1 de x. No sabemos cuánto vale. Entonces, primer paso, reemplazar f de x por y. Entonces,
Entonces tenemos y igual a raíz cuadrada de 2x menos 3. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es donde está y vamos a poner x y donde está x vamos a poner y. O sea que esto va a quedar x igual a raíz cuadrada de 2y menos 3. ¿Listo? Tercer paso es despejar la variable y. Luego, ¿qué vamos a tener en este caso para despejar la variable y? Tenemos raíz cuadrada, al otro lado de la igualdad va a quedar como potencia al cuadrado, o sea que esto queda x al cuadrado igual a 2y menos 3. ¿Listo? Siguiente paso sería menos 3 que está restando, pasaría a sumar, o sea que queda x al cuadrado más 3 igual a 2y. Y finalmente 2 que está multiplicando pasa a dividir y va a quedar x al cuadrado más 3 dividido 2 igual a y. ¿Listo? Por lo tanto, y va a ser igual a x al cuadrado. Podemos partir la fracción. Entonces, x al cuadrado sobre 2 más 3 medios. ¿Listo? Y nuestro cuarto paso, ¿cuál sería? Simplemente reemplazar y por f a la menos 1 de x. Entonces, f a la menos 1 de x va a ser equivalente a x al cuadrado sobre 2 más 3 medios. ¿Listo? Este sería otro ejemplo de cómo calcular nuestra correspondiente función inversa. Y vamos a mirar un último ejemplo. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 5 menos 3x dividido 2. ¿Listo? Entonces, primer paso, escribir, en vez de f de x escribimos y, o sea que va a quedar y igual a 5 menos 3x todo dividido sobre 2. Segundo paso, donde está y vamos a poner x y donde está x vamos a poner y, o sea que esto queda x igual a 5 menos 3y dividido 2. ¿Listo? Siguiente paso es despejar la variable y. Entonces empezamos con el 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar a la x, o sea que va a quedar 2x igual a 5 menos 3y. ¿Listo? Entonces vamos a este menos 3y que está negativo, lo pasamos a la izquierda como positivo y el 2x que está positivo pasa como negativo, o sea que va a quedar 3y igual a 5 menos 2x. ¿Listo? Y finalmente 3 que está multiplicando pasa a dividir y vamos a obtener que y es igual a 5 menos 2x sobre 3. ¿Listo? Entonces ya hemos despejado la variable y. Nuestro cuarto paso es reemplazar y por f a la menos 1 de x. Entonces f a la menos 1 de x es equivalente a 5 menos 2x sobre 3. Listo, muchachos. De esta manera calculamos la función inversa de varias funciones algebraicamente. ¿Listo?